Estás en el sofá o trabajando y de repente te vibra el móvil. Miras la pantalla y lees esto. Detectada transacción de 1.799,11 € en sitio no seguro con su tarjeta. Si no ha sido usted, llame ahora al 931 para bloquear el pago ya. Te entra un sudor frío, ¿no? Casi 1.800 €. El pánico no te deja pensar. Solo ves una solución. Llamar a ese número para bloquearlo. Llamas, te atiende alguien muy amable, muy profesional, te dice que es del departamento de seguridad del banco, te pide unos códigos para cancelar la operación y tú, lógicamente, se los das. Cuelgas pensando, uff, menos mal, lo he parado a tiempo, pero no has parado nada, acabas de autorizar el robo. Entra en la aplicación del banco y te encuentras tu cuenta a cero. Y cuando vas al banco a reclamar, te dicen que la culpa es tuya, que llamar a ese número y dar esos códigos es lo que ellos pues ya denominan negligencia grave. Y que por eso no te devuelven el dinero. Pero, ¿tienen razón? ¿Sabes por qué a algunas personas que hacen esto les devuelven el dinero y otras lo pierden para siempre? La diferencia es una línea muy fina, una línea que los jueces están dibujando sentencia a sentencia. Hoy no te voy a hablar de teoría, hoy vamos a poner casos reales sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que están diciendo las sentencias que se vienen dictando últimamente. Por ejemplo, te hablaré de un caso visto en Valladolid donde se le negó al cliente su reclamación porque el correo estaba en la carpeta de spam. O de otro caso visto en Zaragoza donde el tribunal entendió que era lógico confiar en una ventana emergente y permitió que recuperase su dinero. Casos realmente muy parecidos, pero en donde la solución no siempre es la misma. Así que en los próximos minutos vamos a responder a la gran pregunta. ¿Qué se considera hoy negligencia grave en un juzgado? ¿Y qué se considera un simple error que el banco debe pagar? Si quieres saber de qué lado de la línea estás tú, quédate que empezamos. Pero antes voy a recordarte la posibilidad que te doy de reservar una consulta conmigo por videoconferencia y de forma gratuita para que podamos comentar ese préstamo hipotecario o las cláusulas que contiene, o un préstamo personal, una tarjeta de crédito, si te han inscrito en un fichero de morosos, o también si has sido víctima de un fraude bancario y quieres saber si puedes llegar a recuperar el dinero perdido, y para eso te lo pongo muy fácil. Tan solo entra en el enlace de la descripción y selecciona día y hora. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Como he dicho antes, hoy vuelvo a hablarte de los fraudes bancarios, un problema que cada vez es más común. He empezado poniéndote en situación, leyéndote un SMS que perfectamente podrías haber recibido y que además, si lo recibes, no vas a poder saber si te lo envía el banco en realidad o si te lo envían para robarte, porque ese mensaje probablemente te llegará desde un número del propio banco y seguramente te aparecerá dentro de la misma línea de mensajes que has venido recibiendo del banco por distintos motivos. Y te digo esto tan convencido porque ese SMS que te he dicho al principio no es ficción. Es un mensaje que personalmente he recibido hace muy pocos días. Pero también te podría leer otros que he recibido hace muy poco, como otro supuestamente de ING, en el que se me dice que se ha activado la firma digital en un dispositivo inhabitual AM162T. Si no fue usted, bloquee ese acceso a través de... Y viene un enlace a continuación que puedes hacerte pensar que es del propio banco. U otro que dice, a partir del 10 de febrero, para operar con la banca móvil será necesario renovar el PIN de la firma desde la aplicación. Y otra dirección que también parece del banco y que seguro que si entras va a ser un clon de la página real. Por eso creo que te estoy describiendo situaciones demasiado comunes y además de que cada vez son mucho más sofisticadas las formas en que tratan de engañarnos, son tantas las veces también que intentan hacerlo, que es bastante fácil que en alguna ocasión podamos caer. Y si caemos y terminan por robarnos el dinero que tenemos en el banco, ahora, además de tener que hacer frente a que nos quedemos sin dinero, tendremos que empezar una batalla nada agradable, porque seguramente el dinero que hemos perdido sea muy difícil de recuperar y tendremos que reclamar al banco que nos devuelvan ese dinero bajo la premisa
de que el banco es quien debe velar por la seguridad de nuestro dinero y por establecer mecanismos suficientes para que nuestro dinero esté a salvo. En este tipo de reclamaciones, lo que vamos a tener que tener muy presente es que la ley está de nuestra parte, pero que aunque la legislación obliga a los bancos a tener que soportar los perjuicios de este tipo de fraudes, también les va a dar dos casos en los que no nos van a tener que devolver el dinero perdido. Cuando el propio cliente es el que ha actuado fraudulentamente o de forma deliberada, o cuando el fraude se ha producido por su negligencia grave. Es evidente que en principio estamos hablando de los casos en los que el cliente no es el que actúa de forma deliberada ni fraudulenta, por lo que, centrándonos en la segunda excepción, hoy quiero ver cuándo puede llegarse a entender que hay negligencia grave y cuándo no. Pero teniendo siempre muy presente que la gran clave está en la palabra grave, porque cualquier negligencia no puede tenerse como suficiente para eximir al banco de tener que hacer frente a los daños sufridos, sino que solo se le eximirá si esa posible negligencia es grave. Por eso, lo primero que tenemos que ver es qué están entendiendo los tribunales que es grave, porque no existe una definición legal de lo que es negligencia grave y lo que no lo es. Pero sí están coincidiendo la mayoría de las sentencias en definir esa negligencia grave como algo más que la mera negligencia, es decir, que debe haber un grado significativo de falta de diligencia. Otras sentencias, cuando hablan de negligencia grave, lo hacen en función no de una definición de grave, sino en función de los propios hechos y de analizar lo que el propio usuario debió hacer. Es decir, como nos dice la audiencia de Valladolid, estamos ante una negligencia grave cuando se hace algo que es palmario, que es más que claro que no se debe hacer, como facilitar el código PIN de una tarjeta de crédito. O, como nos dice la audiencia de Zaragoza, que nos dice que el usuario debe actuar razonablemente, por lo que negligencia grave la hay cuando actúa en ausencia de esa total razonabilidad. Todo esto no nos dice mucho realmente, pero hay una definición que a mí me parece mucho más clara y que la señala la Audiencia Provincial de Palencia. Y es que entiende que hay negligencia grave cuando no se hace lo que todos hacen o no se prevé lo que todos prevén. Con esto está claro que la gran dificultad que existe en que no tenemos una definición de lo que es negligencia grave, pues que nos permita llegar a una conclusión clara para cada caso, sino que todo al final va a depender de cómo lo interprete cada juez. Por eso, podemos preguntarnos si es negligencia grave dar las claves después de recibir un SMS falso, y en cambio la respuesta en unos casos será que no, y en algunos otros puede ser que sí. Va a depender siempre de cómo suceda todo. Por ejemplo, y entrando ya a ver casos reales concretos, entrando primero a ver cuándo se ha condenado al banco a que devuelvan el saldo sustraído al cliente, podría citar una sentencia de Zaragoza en la que la Audiencia Provincial no ve negligencia grave del cliente que, estando operando con la web del banco, introdujo códigos de verificación en una ventanita que apareció en su ordenador y no vio esa culpa del cliente porque para el tribunal era razonable que cualquier usuario en esa situación pensara que estaba haciendo uso de algún tipo de mecanismo reforzado de seguridad de la propia web del banco. O también podríamos citar un caso resuelto por la Audiencia de Oviedo, en la que el usuario se fió de un mensaje de texto que le llegó y que aparecía en la propia lista de mensajes de su propio banco, entrando en el enlace que en ese mensaje se incluía. Un caso que era idéntico a otro analizado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y en la que se llegó a la misma conclusión. En todos estos casos, si seguimos esa definición que nos daba la Audiencia de Palencia, creo que llegar a la conclusión de que se llega es de lo más lógico, porque no podemos pensar que nadie caería en un engaño de este tipo, sino todo lo contrario. Sin embargo, estos casos no son tan distintos de otros en los que la conclusión a la que se llegó era bien distinta, y me refiero, por ejemplo, a una sentencia dictada este año pasado, en mayo, por la Audiencia Provincial de Madrid. En este caso, también comienza todo con un SMS recibido como si se tratase de su propio banco y el cliente que lo dio por bueno entró en el enlace facilitando sus datos de acceso. Para la audiencia, la negligencia grave está en que a continuación recibió una llamada en la que se hacían pasar por un trabajador del banco
y esta persona consiguió que le continuara facilitando más datos y códigos que iba recibiendo. Algo así como el ejemplo con el que he empezado esta grabación. Sin embargo, si hubiera leído correctamente los SMS que estaba recibiendo, se hubiera dado cuenta de todo, porque en ellos se explicaba para qué era el código que se le enviaba y era para un fin distinto al que la supuesta operadora le decía. En este supuesto, este hecho era suficiente para que el tribunal entendiera que la negligencia del cliente era grave. Personalmente creo que quizás era muy exigente con el cliente, porque los SMS que recibía el cliente decían explícitamente algo así, como que estuviera autorizando un pago, mientras que los estafadores le decían que era para bloquearlo. Pero el juez consideró que no leer ese texto fue su gran error. Pero también es verdad que todos tendríamos que vernos en esa situación, en el que estás viendo peligrar tu dinero, y creo que la propia tensión del momento es más que suficiente para no darte cuenta de lo que está ocurriendo, sobre todo cuando tienes al otro lado del teléfono a un profesional del engaño que va haciendo todo lo posible para que no tengas la suficiente claridad mental para percatarte de la realidad. Sinceramente creo que no podríamos decir que ese cliente no estaba haciendo algo que todos harían. Y a la vista está, como este supuesto no es tan distinto de los anteriores, y en aquellos la conclusión sí era bien distinta. Por seguir poniendo algún ejemplo de casos en los que el tribunal entiende que el banco no debe reembolsar las cantidades sustraídas, podría citar un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Valladolid del 2024, en la que se entendía que sí hubo negligencia grave por parte del cliente porque ese cliente accedió al enlace de un correo que había recibido, pero ese correo tuvo que encontrarlo en la carpeta de spam, la carpeta de correo no deseado. Para el tribunal, el hecho de que ese correo hubiera acabado en la carpeta de spam era motivo más que suficiente para que se hubiera puesto en alerta con la veracidad del correo. O también hay casos en los que la negligencia grave se aprecia por la reiteración que existe, como en el caso de esa sentencia que me ha servido para daros la definición de negligencia grave, la que dictaba la Audiencia Provincial de Palencia. En ella lo que hace que se concluya que la negligencia es grave es que el cliente permitió hasta 12 operaciones fraudulentas, mientras ignoraba distintas alertas de seguridad y mensajes de su banco. Lo determinante aquí, por tanto, es que entienden que no se trata de un despiste momentáneo, sino que fueron muchas acciones continuadas las que se tuvieron que hacer para tantas operaciones y que estaba ignorando continuos avisos que recibió antes de cada una de estas operaciones. Como imaginaréis, son miles de las sentencias que se siguen dictando sobre este tipo de cuestiones, sobre todo porque son miles los fraudes que se siguen cometiendo cada mes. Y aún así son y seguiremos encontrando conclusiones distintas para casos muy parecidos. Sin embargo, la sentencia del Supremo, de la que te hablé no hace mucho tiempo, de abril de 2025, aclara mucho toda esta cuestión y nos viene a decir que hay múltiples explicaciones técnicas para un robo de este tipo que no implican que el usuario sea un irresponsable, por lo que la norma seguirá siendo la de que el banco debe responder, porque si bien la negligencia grave del cliente puede hacer que no se pueda recuperar el dinero, lo que sí tenemos que tener claro es que la diligencia que se exige al banco no es la normal de cualquier empresario, sino que es una diligencia mucho más estricta. Se trata de quienes tienen que garantizar los fondos de sus clientes. No nos olvidemos de que la promoción de la banca electrónica y de la digitalización de todo el sistema financiero nace de las propias entidades financieras, por lo que deben garantizar que su servicio puede funcionar correctamente en la era digital. Y esto hace que tengan que poner todos los medios posibles para evitar que se puedan producir fraudes. Y no solo mediante medios de seguridad, sino también mediante sistemas de supervisión y detección de anomalías que le permitan anticiparse a cualquier fraude. En estos casos es muy habitual que los clientes que vienen en busca mía por haber sufrido algún fraude de este tipo tengan un perfil muy determinado. Personas con una única cuenta bancaria donde reciben su nómina o su pensión, tienen domiciliados los gastos habituales de su casa y realizan compras con tarjeta en comercios físicos y alguna en comercios online. Creo que la mayoría de vosotros os reconoceríais en este prototipo de cliente. Sin embargo, la entidad no se percató de que no era lógico que un día festivo, y os estoy comentando un caso real que está actualmente en reclamación,
Pues que ese cliente supuestamente ordenara unas transferencias a varios números de cuenta por valores tan altos como para dejar la cuenta a cero en apenas un margen de 15 minutos. Y cuando dejaba de tener saldo, solicitase un préstamo preconcedido de 5.000 euros para a continuación volver a transferir el importe de ese préstamo a una cuenta distinta de las anteriores. Por mucho que incluso llegásemos a la conclusión de que el cliente había sido negligente, ¿no creéis que el banco debió haberse dado cuenta de que ese patrón no tenía lógica en su cliente, del que no olvidemos que conoce toda su operativa bancaria y que, por tanto, debía haber actuado de algún modo preventivo, como paralizar las operaciones y contactar directamente con el cliente? Este tipo de actuaciones creo que sí son las apropiadas para la diligencia de una entidad que debe garantizar que nuestros fondos no corren peligro. En definitiva, para evitar tener que discutir en un juicio si la negligencia es grave o no, nos tenemos que volver lo más diligentes posibles. Por lo que, si recibes un mensaje o una llamada de tu banco, desconfía siempre. Y en cualquier caso, ponte tú en contacto con tu banco y marcando el teléfono de tu entidad sin pulsar en los enlaces o llamar a los números de esos SMS. Y si te han llamado diciendo que son de tu banco, cuelga y llama tú. Con esto me despido de vosotros, espero que te haya resultado interesante. Si es así, pues dale a me gusta, pero también te invito a que me dejes un comentario con tus dudas o tu propia experiencia y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Y también quiero recordarte un par de cosas, que como te he dicho al inicio, puedes reservar una consulta conmigo por videoconferencia a través del enlace que tienes en la descripción y que puedes contactar directamente conmigo bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.